Buenas tardes, mi nombre es Joel Arrieta Camacho, pertenezco al Colegio UNICAP de grado séptimo. Hoy voy a mostrar mis tres presentaciones. Primero, respuesta a la pregunta prometizadora. Segundo, la tía interpreto. Y tercero, la tía compreo. Empecemos. Tabla de contenido. Mi respuesta a la pregunta prometizadora. ¿De qué manera se organizaron las sociedades que nos antecedieron? Estas sociedades se organizaban tanto política como económicamente y eran bien estructuradas. Era como una especie de pirámide jerárquica. Por ejemplo, en la antigua Babilonia, que conocemos como el imperio, en la antigua Babilonia y en la ciudad de Ur, estas ciudades se caracterizaban por ser tanto política y económicamente fuertes. ¿Dónde venía su fuerza? A través de la construcción de templos y sinagogas, o también de lo cultural y también de sus ciudades en la antigua Mesopotamia. En Egipto también era una especie de pirámide, donde conformaba el faraón, sus ministros y los nobles. Y esto iba estructurado tanto política como económicamente, donde el faraón le mandaba a sus demás cancilleres y ministros lo que tocaba hacer, porque como sabemos, Egipto consideraba al faraón como un dios. En la antigua China, por su parte, se caracterizó por organizarse con emperador, ministros y nobles, o la gente campesina. ¿Y cómo sacó tanta fuerza esa antigua China medieval? A través de lo económico, transportando arroz, algodón, entre otros elementos a la antigua Europa medieval antes de la peste negra. También en el mundo precolombino, las civilizaciones como las mayas, las incas y las aztecas tenían sus sociedades estructuradas tanto política como divinamente. En resumen, estas estructuras jerárquicas permitían canalizar recursos, organizar producción agrícola y fomentar el comercio. En pocas palabras, tenían algo en común: lo político, lo divino y lo económico. Vamos con la actividad medieval. Entonces, mi contenido es: ¿cómo era la sociedad feudal? ¿En qué se parece o diferencia la sociedad feudal con la vida de hoy? ¿Cuáles son los acontecimientos más importantes de la sociedad feudal? ¿Y cuáles son los aspectos positivos y negativos de la sociedad feudal? Bueno, la sociedad feudal, como se sabe hoy en día, era una pirámide jerárquica donde está el rey, los nobles, sacerdotes y curas y los campesinos. Entonces, ahí ya lo dije, ahí como muestra: nobleza, rey, emperador y clero. La iglesia católica, obispos o sacerdotes en ese entonces ejercían un gran poder. Los siervos y los campesinos, los artesanos y el sistema de vasalles, que los nobles señores feudales juraban lealtad al rey en todo, a cambio de tierras llamadas feudos. Por eso, ahí es donde viene su nombre. Eh, en los aspectos económicos, se favorecía al rey y los nobles y desfavorecían a los campesinos, porque les tocaba pagar un impuesto. Por eso. En los aspectos sociales, la sociedad feudal era profundamente religiosa, porque como lo dije anteriormente, los sacerdotes, los curas y los católicos ejercían un gran poder en ese entonces. Dos, ¿en qué se parece o diferencia la sociedad feudal como la vida de hoy? Uno, jerarquía y relación de poder. En la sociedad feudal, como dije, la pirámide jerárquica: emperador o rey, nobles y los católicos, y por último los campesinos. En la de hoy, aunque hoy persisten desigualdades y jerarquías, por ejemplo, las diferencias de poder económico o político en varios países, el poder ya no se basa en vínculos personales ni en una prerelación divina. Dos, economía de organización social. En la sociedad feudal era eminentemente agraria y autosuficiente. En la vida actual, la economía moderna es altamente industrial. Tres, cultura, derechos y valores. La religión era el sustento moral en muchos casos. En la vida actual, la sociedad contemporánea se orienta hacia la separación entre atmósferas tanto religiosas como políticas. Cuatro, reflexiones y paralelismos. Aunque la vida de hoy se rige por principios y estructuras radicalmente distintos, algunos
melismos emergen en el sentido de que relaciones de dependencia, identidades y tradiciones. En resumen, la sociedad feudal y la vida actual se parecen en dos cosas. Primero, en las desigualdades, porque aún existen esa pirámide jerárquica en varios países del mundo, o decir también continentes. Y dos, en los poderes tanto políticos como religiosos. ¿Cuáles son los acontecimientos más importantes de la sociedad feudal? Uno, la caída del Imperio Romano. En la caída del Imperio Romano en el 776 después de Cristo significó un antes y un después. Gracias al creció un vacío que obligó a las comunidades a buscar nuevas formas de organización. De ahí fue donde surgió el tratado feudal o el feudalismo. Dos, invasiones bárbaras y migraciones. Las incursiones de tribus como los visigodos, otrogos y vándalos aumentaron el clima de incertidumbres. 3. La formación y consolidación del sistema feudal, como hablé anteriormente. Y 4. La coronación de Carlomagno en el 800 después de Cristo, simbolizada bajo el imperio carlolingio hasta que cayó. Ofreció un intento de cohesión. La consagración de Carlomagno no solo promovió un renacimiento cultural y no administrativo, sino que también evidenció la ambiencia del poder feudal. Y por último, su descenso. La penúltima, las cruzadas. Cuando surgieron estas cruzadas, militares y religiosas fueron un motor de cambio. La firma de la Carta Magna en el año 1215 y por último la peste negra y el declive del feudalismo en el siglo XIV. Cada uno de estos acontecimientos contribuyó a moldear tanto la sociedad feudal, a la sociedad feudal hasta el Renacimiento. Y por último, ¿cuáles son los aspectos positivos y negativos de la sociedad feudal? 1. Seguridad y protección en tiempos de inestabilidad. Por ejemplo, cuando cayó el Imperio Romano o cuando eran los vándalos y los vikingos cuando iban a invadir a los pueblos. 2. La organización social y cohesión comunitaria. 3. El desarrollo de la economía rural y de la agricultura. Esto ayudó tanto al rey a enriquecerse con sus nobles y también a expandir la economía. Y 4. La perseveración de tradiciones y valores culturales. Uno de ellos, la religiosidad, los curas, los sacerdotes y los católicos. Aspecto negativo, rígida estructura jerárquica de desigualdad. Como sabemos, los que querían ser nobles tenían que nacer hijos de nobles, porque si no, no podían ser nobles ni caballeros. Si eran hijos de campesinos, eran maltratados, por eso eran desigualdades, no les daban nada a cambio de eso. 2. La explotación y condiciones de vida precaria. La dependencia económica de los campesinos respecto a sus señores implica una gran carga de tributos y servicios, en pocas palabras, impuestos. 3. La fragmentación y conflictos políticos, tanto en la Iglesia Católica como en el feudalismo. Hasta los nobles se peleaban, si no sabían. La descentralización que caracterizaba al feudalismo, si bien ofrecía autonomía local, como lo dije anteriormente, también originaba frecuentemente disputas entre feudos y campesinos, como en varias guerras que ocurrieron durante la Edad Media. Y por último, limitación al desarrollo económico y social. Si no se hubiera creado el feudalismo, hubiera tanto un desarrollo económico y social muy potente si no se hubiera desarrollado, porque se hubiera beneficiado a los campesinos, los nobles y el rey, pero como se creó a través del Imperio Romano, etc., no ocurrió eso. En mi reflexión final, el sistema feudal fue una respuesta adaptada en un contexto de crisis post-romana en ese entonces. Aunque traía beneficios, por ejemplo, protección a invasiones, eh, protección a tierras, era una estructura muy jerárquica, pero también traía sus beneficios como desigualdades, falta económica y desigualdad. Gracias por ver.
Y acá a continuación coloco mi bibliografía. Ahora por último vamos con la actividad compruebo. Las actividades son en las características entre la sociedad feudal y la sociedad actual, explicaciones entre la sociedad feudal y la sociedad actual, mi bibliografía y el cierre. Las características entre la sociedad feudal y sociedad actual, organización política, como dije anteriormente, la estructura jerárquica era rey, nobles y campesinos. En la sociedad actual los estados están centralizados con sistemas democráticos e institucionalizados y con la separación de poderes. En la economía agraria era centrada en la tierra. Si uno vivía en la Edad Media, si no tenías por lo menos una hectárea, no tenías economía. Pero hoy en día está muy diversificada, como la industria de mercados, industrializada y transacciones monetarias, como por ejemplo tarjetas de crédito, débito, chequeras digitales, entre otras cosas. La estructura social era muy rígida y poca movilidad social. Como dije anteriormente, si nacías de noble, eres noble. Y si nacías de campesinos, eres campesino. Pero en nuestra sociedad actual hay más dinamismo social y posibilidades de movilidad a través de la educación y el mercado laboral. Y por último, la tecnología de comunicación, herramientas rudimentarias, por ejemplo, el rastrillo, los yugos que se colocaban a los bueyes, entre otras cosas. Y también comunicación, principalmente oral y manuscrita, como por ejemplo los libros que aparecieron y las cartas a los reyes y nobles. Avances tecnológicos que facilitan la comunicación instantánea a nivel global en nuestra sociedad actual. Entonces vamos a ver mis explicaciones entre la sociedad feudal y la sociedad actual. La sociedad feudal surgió como respuesta a un contexto de inseguridad postromana, ofreciendo protección y orden a cambio de lealtad. En la sociedad actual se caracteriza por su apertura, dinamismo y capacidad de adaptación, donde las instituciones buscan proteger los derechos y fomentar la diversidad y la innovación. A continuación, muestro mi bibliografía. Gracias por ver este video.